El objetivo de este video es tratar de conocer algunos aspectos que hacen a estos movimientos que está haciendo el presidente norteamericano Donald Trump, tratando de conseguir un acuerdo con Rusia a los efectos que quiere detener el ataque y la guerra que hay entre Rusia y Ucrania. Recordemos que Rusia invadió Ucrania el 24 de febrero del año 2022. Ucrania, que es un país que tiene aproximadamente 604.000 kilómetros cuadrados, de los cuales 27.000 son la península de Crimea, que ya había sido invadida y está en poder de Rusia desde el año 2014. Bueno, el avance que hizo Rusia con respecto a Ucrania, desde el punto de vista militar, le ocupó cerca del 20% del territorio de Ucrania, básicamente del este. Ahora bien, cuando ocupó ese 20% del territorio de Ucrania, esto implicó que se quedó con una parte importantísima de los recursos de Ucrania. Veamos, cuando hablamos de Ucrania, la gente quizás no entiende o no conoce demasiado de qué estamos hablando cuando hablamos de Ucrania. Cuando hablamos de Ucrania estamos hablando de un país que no solamente es una potencia exportadora de índole mundial, que hay que decir que es un principalísimo exportador, quizás el primero de girasol, de aceite de girasol, también principal exportador de cebada, de maíz, de centeno, de trigo, pero también es un país en el cual está el 7% del mundo de las capacidades nucleares instaladas. Bien, también Ucrania tiene lo que se denomina una parte de tierras raras, las tierras raras, claro, la gente está empezando a escuchar, pero ¿qué importancia tienen las tierras raras? Las tierras raras se denominan de esta manera porque no es que son tierras exóticas que existen en muy pocos lugares del mundo, existen, por supuesto, pero el proceso de refinamiento es un proceso muy costoso, es un proceso muy técnico, y cuando se encuentran esos minerales, o en realidad son elementos químicos, también se los denomina metales raros, la verdad que hay que proceder a disolverlos. Básicamente, en consecuencia, claro, uno se pregunta, ¿y para qué sirven las tierras raras? Bueno, las tierras raras yo diría que es el petróleo del siglo XXI, porque el que domine las tierras raras va a dominar un hecho geopolítico fundamental. Las tierras raras se utilizan en enorme cantidad de situaciones, para turbinas eólicas, para armamento, se utiliza para elementos de computación, para pantallas, para luminiscencia, para imanes. Estoy hablando también que se utilizan elementos para la construcción de naves espaciales. Estoy hablando de que para ciertos elementos de centrales nucleares. En consecuencia, acceder a las tierras raras y tener un dominio de las tierras raras va a implicar que va a haber una lucha que ya está sucediendo para ver cómo los países fundamentales se están posicionando para tener las tierras raras. Obviamente, y por supuesto las tierras raras se utilizan para los semiconductores, concretamente los chips. Y sabemos que hoy la tecnología del siglo XXI requiere de los chips. El principal fabricante de los chips es Taiwán. En consecuencia, cuando hablamos de tierras raras estamos hablando de que hay aproximadamente en el mundo reservas mundiales de 120 millones de toneladas métricas. Ahora bien, de esos 120 millones, 44 millones de toneladas métricas, o sea, casi el 37% de las reservas del mundo están físicamente en China. Y China además tiene la mayor cantidad de plantas procesadoras. Yo diría que China domina el 97% prácticamente del mercado de procesamiento de estas tierras raras, 97% del mercado mundial, y también el 89% de las aleaciones que se realizan con estas tierras raras. Claro, no es el único país, porque tierras raras también existen en Vietnam, que tiene una enorme cantidad, 22 millones de toneladas métricas. Brasil tiene 21 millones de toneladas métricas. Rusia tiene, atención, 10 millones de toneladas métricas. Rusia tiene el 8% de las reservas mundiales de toneladas métricas. También hay otros países, como la India, 6.9 millones de toneladas métricas. Australia, 5.7. Estados Unidos tiene, pero tiene muy poco, 1.800.000 toneladas métricas. Y también hay tierras raras en Groenlandia, 1,5 millones de toneladas que todavía no están explotadas en Groenlandia. Ahora vamos a ver un poquitito cómo se relacionan todas estas situaciones. Precisamente con motivo de la invasión de Rusia a Ucrania, cuando estaba la cadencia presidencial del presidente Joe Biden, demócrata, le entregó, por supuesto, una ayuda militar y ayuda de dinero enorme, a punto tal de que cuando el viernes de la semana pasada, yo estoy grabando este video, hoy es el día 4 de marzo del año 2025,
Cuando el 28 de febrero del 2025 el presidente ucraniano Vladimir Zelensky fue citado por Donald Trump para discutir, esa reunión terminó, la verdad, en una discusión enorme, a punto tal de que el presidente de Ucrania se había levantado totalmente disgustado, fue vapuleado también por el presidente Trump y por su vicepresidente, el señor Vance, porque querían que ceda directamente una cantidad de minerales que están en enormes cantidades en Ucrania. Quiero recordar a la gente que el 5% de las reservas de minerales del mundo están en Ucrania. 5%. No menos cierto que cuando Rusia invadió Ucrania, en ese 20% del territorio de Ucrania que está en poder de Rusia, Rusia se quedó actualmente con el 42% de los metales que están en esos, de Ucrania, se quedó en esos territorios, ya que representan el 33% de las tierras raras, el 63% de los depósitos de carbón y el 20% de los yacimientos de gas. También hay que decir que Ucrania tiene de los minerales más utilizados en el mundo, que son 120, Ucrania tiene 117. Ucrania también, digo estas cifras porque son importantes para entender lo que yo voy a charlar ahora, representa el 7% del titanio de Europa y tiene la tercera parte del litio de toda Europa. En consecuencia, vemos que es un bocado más que apetecible. En consecuencia, cuando el presidente Trump le dijo al presidente ucraniano Vladimir Zelensky, señores, ustedes nos deben 350.000 millones de dólares. Entonces, le proponemos que primero cesen hostilidades con Rusia, hagan un entendimiento, obviamente que renuncien a entrar a la OTAN, que den por perdidos los territorios y que a cambio de todo esto Estados Unidos va a garantizar, uno, la seguridad de Ucrania. Y en segunda instancia vamos a hacer un fondo de inversión para explotación de esos minerales con un contrato de 500.000 millones de dólares para ir que los beneficios que tenga Ucrania en un 50% se vayan aplicando a cancelar la deuda. Y claro, el presidente Zelensky, entre otras cosas, le dijo cuál es la garantía de seguridad que yo tengo de que Rusia no va a seguir avanzando y no obtuvo garantías de seguridad. Ahora, las dudas de Zelensky, claro que tienen su correlato inteligente, porque el 5 de diciembre del año 1994, cuando Ucrania cedió físicamente los artefactos nucleares que estaban depositados en esa ex república soviética, porque recordemos que la URSS como tal se disuelve en 1991, pero anteriormente Ucrania formaba parte de la URSS y una enorme cantidad de artefactos nucleares, yo diría más del 50%, físicamente estaban depositados en Ucrania. 3 años después, en 1994, 3 años después que se disuelve la Unión Soviética, se la convence Ucrania con el argumento de que Rusia dice, mire, ustedes los ucranianos no tienen tecnología para mantener, hacer el cuidado adecuado. Fíjense lo que pasó en la central nuclear de Chernobyl, que ustedes no la pudieron proteger adecuadamente, el problema que causó. Esta en realidad fue una mentira, porque la planta nuclear fue construida por los rusos y había personal ruso en el mantenimiento. Lo concreto es que Ucrania firmó ese 5 de diciembre de 1994 que Rusia se lleve los artefactos nucleares y armas tácticas y Estados Unidos, Gran Bretaña, Rusia e Inglaterra del Norte le garantizaron en este memorándum llamado Memorándum de Budapest, porque se firmó en la capital de Hungría, le garantizaron la integridad territorial. Obviamente que este pacto no se cumplió, fijémonos lo que pasó en el año 2014. En el año 2014, prácticamente 20 años después del memorándum de Budapest, Rusia invade y se queda con la península de Crimea y en el 2022 avanza la invasión de Rusia con respecto a Ucrania. El acuerdo no se llegó. Ahora bien, el presidente Trump quiere hacer un acercamiento, que ya lo dijo totalmente, y dice, señores, ¿qué sentido tiene seguir la guerra con Rusia? Porque la verdad que ustedes no van a ganar la guerra, no tienen el elemento, y si hasta ahora no han caído es porque la enorme ayuda que les presentó Estados Unidos, que se transformó en una deuda enorme, ahora los contribuyentes americanos tienen que pagar esta deuda, ustedes no pueden ganar la guerra, ¿y cómo seguimos la historia? Ustedes no tienen que pagar la deuda, tienen que terminar con esta masacre humana, pero también es cierto que cuando yo hablo de las tierras raras, no menos cierto es que el objetivo de que Estados Unidos quiera cobrar la deuda a través de un fondo de inversión para explotar estos elementos, también tiene un doble objetivo. Por un lado, claro, Estados Unidos quiere cobrar esos 350.000 millones de dólares a través de esta explotación mineral conjunta, pero también es cierto que de esta manera le posibilitaría a Estados Unidos acceder a tierras raras que actualmente Estados Unidos se las está comprando a China. Quiero decir que China es el principalísimo
productor de tierras raras del mundo. Prácticamente podemos decir que lejos, más del 60% de las tierras raras que se fabrican o se producen los elementos en el mundo provienen de China, a pesar que tiene el 37% de la reserva mundial. Ahora hay un dato curioso, las tierras raras no están bajando de precio. Es más, no están subiendo de precio, están bajando. Ahora, ¿por qué están bajando? Porque detrás de China no es subir los precios. Porque si las tierras raras siguen subiendo de precio, a pesar que hay mayor cantidad de demanda, ¿qué estaría pasando? Los países estarían invirtiendo en plantas de procesamiento de las tierras raras porque no van a querer invertir en un producto tan costoso. Entonces, mantener bajo el precio de las tierras raras hace que el mundo siga más dependiente de China respecto de este producto. Veamos, Estados Unidos en consecuencia no tiene prácticamente tierras raras, como claro que se las compra China, pero sabemos que hay una pulseada geopolítica entre Estados Unidos y China, cuya deriva el día de mañana no sabemos en qué puede terminar. Entonces, Rusia tiene 10 millones de toneladas de tierras raras en cuanto a reservas. Si bien es cierto que produce muy poco en producción, pero en reservas las tiene, un buen entendimiento con Rusia también le posibilitaría acceso también a ese tema. Claro, para lo cual habría que levantar las sanciones a Rusia, cosa que el presidente norteamericano estaría totalmente dispuesto a hacer. En la India también hay tierras raras. Sabemos que la India tiene, a pesar que tiene una producción similar, un poquitito más de tierras raras produce India que Rusia, pero en cuanto a reservas tiene 6.900.000 toneladas. India también es un país que se mueve con mucha inteligencia, equidistante tanto de Occidente como de China, no se involucra y está tratando de sacar ventaja de forma inteligente, diría yo, desde el punto de vista geopolítico. En consecuencia también, quiero repetir aclarar que el hecho de acceder a un acuerdo con Rusia le posibilitaría mayor entendimiento con Rusia para un eventual aprovisionamiento de tierras raras, ¿por qué no?, de Estados Unidos con respecto a los yacimientos de Rusia. También le daría, si es que lo obligan a Ucrania a firmar este entendimiento, también le daría el acceso a esas tierras raras, pero también es cierto que Rusia no va a desalojar el territorio ya ocupado por Ucrania. Primero, porque ya lo tiene ocupado, y segundo, que no hay fuerza militar que la pueda contrarrestar a Rusia. Y esto es la verdad, Europa no va a ir a un enfrentamiento militar con Rusia. Una cosa son las declamaciones, pero lo concreto es que Europa también está haciendo negocios económicos con Rusia a través de interpósitos países, ¿correcto? El saldo superávit comercial de Rusia es gigantesco. Se habla de 600.000 millones de dólares de superávit comercial de Rusia en el año 2024, y esto es producto que Europa también siguió comprando productos rusos a través de otros países, la India, China, etc. En consecuencia, vemos que acá se están jugando no solamente intereses desde el punto de vista declamativos, sino intereses primero económicos. Estados Unidos quiere cobrar la deuda. Y segundo, temas de seguridad nacional. Las tierras raras son el futuro absolutamente del siglo XXI, y que en realidad más que el futuro ya es un presente, y hay que entender esta pulseada geopolítica sin descartar esta variable que para mí es absolutamente fundamental. En consecuencia, esto es de lo que estamos hablando, este es el tema de las tierras raras, la economía y la geopolítica, por qué Estados Unidos también quiere hacer un acuerdo con Rusia, y bueno, en definitiva quiero recordar una vez más que décadas atrás el ex secretario de Estado norteamericano Henry Kissinger había dicho que no había que enemistarse nunca con Rusia, porque el hecho de que enemistarse con Rusia implicaría que Rusia se acerque a China, y Henry Kissinger décadas atrás dijo, nuestro enemigo fundamental en el futuro va a ser China, entonces no habría que permitir que Rusia se recueste en los brazos de China. La profecía fue totalmente inteligente, acertada, porque producto de las sanciones que tuvo Rusia como motivo de la invasión, hizo que Rusia esté en un eje con China, y esto implicó que este escenario finalmente que temía Henry Kissinger se cumplió. Estas son las situaciones: la economía, la geopolítica, la seguridad. Rusia, Ucrania, Putin y Trump. Y Zelensky. ¿Y qué va a pasar con la Unión Europea cuando en realidad el presidente norteamericano amenazó con retirar el apoyo militar de Estados Unidos en la OTAN? Y por eso Zelensky dijo que hay que pensar en una fuerza militar europea, porque el día del mañana nadie puede asegurar que si un país europeo es atacado, por ejemplo por Rusia, que Estados Unidos va a intervenir militarmente para apoyarlo.